Hola a todas y todos, les habla su profesora de Lenguaje y Comunicación, Camila Bobadilla. Y en esta oportunidad les vengo a comentar un poco acerca de lo que trata la guía número 13 de la asignatura, cuyo objetivo es identificar información relevante para la escritura de un texto informativo a partir de la revisión de fuentes confiables. Bueno, en la guía número 12 revisamos la estructura de un texto informativo y cómo buscar en fuentes confiables. La idea es que ahora en la guía número 13 tienen que registrar en una bitácora de trabajo la información que encuentren sobre el tema que escogieron, poniendo la fuente y las páginas de donde extrajeron la información. Este paso es fundamental para el proceso de investigación, pues es lo que les dará validez a su texto informativo, ya que a partir de estas fuentes, de estas citas que ustedes extraigan, van a poder respaldar la información que están informando, valga la redundancia. Y bueno, recuerden que es importante que realicen las actividades, pues clase a clase se irá avanzando en la escritura de su texto informativo. Y ahí que tendrá como propósito informar sobre un tema de su interés y que crean que es importante comunicar. Y bueno, esto también se les mencionó en la clase de la guía 12, los temas que ustedes pueden escoger. Todos estos temas tienen relación con lo que ustedes están trabajando en las otras asignaturas, como de ciencias naturales, que es la estructura de la materia, líquido, sólido, gaseoso, en historia, Chile en el siglo XX, el voto femenino, el movimiento obrero, la cuestión social, en artes, educación física y música, el folclore chileno, y en religión, las formas de situarse en la vida. La idea es que ustedes escojan uno de todos estos temas que les colocamos acá, investiguen sobre los mismos, ya sea en sus textos que les fueron entregados por el colegio, que son del Mineduc, o en fuentes confiables como la de Icarito, que nosotras les colocamos en un comunicado que fue publicado en Classroom. ¿Ya? ¿Por qué les pusimos Icarito? Porque pueden encontrar muchos artículos de diversos temas que les pueden servir para la escritura de su texto. ¿Ya? Y es una fuente confiable. Bueno, este es un ejemplo para que sepan más o menos cómo rellenar la bitácora de investigación. Ya, y importante recalcar que no se puede utilizar este tema ni este texto, pues no corresponde a los temas que ustedes deben trabajar. Ya, es solo un ejemplo. Y bueno, abajo, al final, se encuentra el anexo 1 y el anexo 2, donde ustedes van a poder ver de dónde y cómo se obtuvo la información que leerán en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, bitácora de investigación, ejemplo. Acá están las partes que deben componer su texto informativo, la información encontrada, y acá una columna para que ustedes copien los datos de los libros o sitios web donde extrajeron la información. ¿Ya? Entonces acá en el título deben pensar, bueno, aquí esto ya tiene que ser un trabajo que empieza después de la elección del tema. Ustedes tienen que escoger primero el tema que van a trabajar y a partir de eso empiezan a buscar información, investigando para comenzar a escribir su bitácora de investigación. Ya, primero el título. ¿Cuál es el tema que presentaré? Bueno, este ejemplo que les pusimos acá es sobre el pueblo originario de los pehuenches, sobre el fruto sagrado de los pehuenches. Así es el título. Acá en el párrafo 1 es la presentación del tema, es decir, la introducción al tema que ustedes van a trabajar y que puede contener una expresión que invite a leer el artículo, la definición del tema y las razones que justifiquen su importancia. ¿Ya? Por eso acá les pusimos dos formas que podrían ser. Aquí se podría partir con la definición de lo que es el pehuen o el piñón, que es este fruto sagrado que los pehuenches consideran que viene de la araucaria, o el pehuen. Y bueno, acá entonces la idea es que ustedes vayan buscando información sobre el tema que quieren escoger y vayan extrayendo citas, y las citas las coloquen acá en esta parte de la información encontrada. Entonces acá ustedes buscan información, seleccionan la cita que ustedes creen que les puede servir para comenzar su texto y la copian entre comillas. Y acá esto es importante, esta es la forma de citar.
citan. Primero ponen el autor del texto, que en este caso no venía con autor. Por eso se quedó con la plataforma que donde fue extraída, que fue Icarito, y el número de párrafo donde se encuentra esta cita. De hecho, acá les voy a mostrar que al final, aquí está. Aquí está el texto. ¿Cómo se buscó? Se colocó la palabra Pehuen en la barra de búsqueda de Icarito y se encontraron los siguientes resultados: pehuenches, hombres del Pehuen, chiquillanes, pehuenches y tehuelches. Se utilizó ya que era lo que el texto que hablaba más de lo que se quería trabajar en el ejemplo que le pusimos. Entonces acá los chiquillanes, la información, título, subtítulo, acá empieza ya los subtítulos. Los títulos no se cuentan cuando trabajamos con párrafos. Vamos contando los párrafos sin contar el título. 1, 2, 3, este es subtítulo, 4. ¿Ya? Y eso fue lo que se pegó acá arriba, la cita que se colocó. Ahí está. Y ahí está citada, y acá la página, Icarito, y el título del texto de donde se sacó la información. Y bueno, acá hay otro. Estos son extraídos de un libro del Mineduc, del libro de lenguaje y comunicación. Y están las páginas donde se encuentra. Y acá también la forma de citar, Mineduc, página 78. Y se habla de qué es el piñón, que es el fruto de la araucaria o Pehuen, ya para que quede claro, es lo mismo, solamente que se le conoce por ambos nombres, y es el árbol sagrado de los pehuenches. Después, en el párrafo 2, vamos a trabajar la primera idea sobre el tema general, ¿ya? Aquí empezamos con el uso de subtítulos. Por ejemplo, este subtítulo trata sobre el origen del nombre de los pehuenches. Y ahí la idea es que en este subtítulo se hable específicamente sobre este tema. ¿Ya? Solamente esta idea. Y bueno, estas citas también fueron extraídas del texto del Mineduc, que está acá, del libro de lenguaje y comunicación. Y ahí se trabaja el tema del origen del nombre de los pehuenches, que es una leyenda. Y acá te comentan la leyenda, que era una leyenda de que en un año hubo mucha hambruna y por tanto los jefes de la tribu, como no sabían qué hacer, mandaron a los niños a buscar comida para mantenerlos ocupados. Y los niños volvieron con piñones, que son los frutos de la araucaria. Y ahí un anciano les había comentado que era un alimento muy, muy nutritivo, pero que necesitaba ser cocinado. Y ahí fue cuando los pehuenches se dieron cuenta de que este alimento se podía comer, que era muy nutritivo y que aportaba muchas vitaminas. Y fue por el impacto del nuevo alimento, que el pueblo entero se empezó a llamar pehuenches, que viene del mapudungún, pehuenche, que es gente del Pehuen. Gente del Pehuen. Y el Pehuen sería la araucaria. Y acá también anotando los textos donde se extrajo la información. Después, en el párrafo número 3 tenemos el nuevo subtítulo, que aquí les pusimos características del Pehuen. Entonces se colocaron citas que tratan sobre el tema, que sería: en su floración algunos árboles producen polen y otros dan la piña, puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Todo esto también extraído del texto del Mineduc. Subtítulo 3, beneficios del piñón. ¿Ya? Y acá también se buscaron citas relacionadas al tema. Los piñones son ideales para deportistas y excursionistas por su riqueza de calcio y magnesio, muy aconsejable en etapas de crecimiento. Y acá de nuevo los textos y ahí citados, la página donde se encontraba la cita. Y finalmente tenemos la conclusión. Ya en la conclusión, ¿qué es lo que se hace? Se presenta el cierre del tema, que es una respuesta al título del texto. Ya, incluso ustedes pueden comenzar su introducción con una pregunta y en la conclusión lo que hacen es retomar esa pregunta pero dándole respuesta. O también pueden terminar con una pregunta
que deje a la reflexión del lector. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es buscar citas que ustedes crean que les pueden servir para la redacción de la conclusión de su texto. Y bueno, eso es, básicamente esto es solamente extracción de información, ¿ya? Extracción de citas que puedan ser un aporte para la escritura de sus textos. Y bueno, acá está la bitácora que ustedes deben completar. El título del tema, cuál es el título. Recuerden que es relacionado obviamente al tema que ustedes escogieron, de los cuales les pusimos arriba. Pues el primer párrafo, la presentación del tema. ¿Qué citas le pueden servir para captar la atención del lector? ¿Ya? Para hacer que se interese por la lectura del texto. Después, en el párrafo 2, el primer subtítulo, y ustedes tienen que definir qué subtítulos quieren tratar. O sea, en caso de que escojan el voto femenino, ¿qué otra información relacionada al tema general que es el voto femenino creen que es importante mencionar en su texto? ¿Ya? Y entonces crean un subtítulo y buscan información respecto a ese tema específico y extraen citas que les puedan servir para respaldar la información que quieren escribir. Párrafo 3 o el siguiente subtítulo, y en el párrafo 4 el último de los subtítulos, y al final la conclusión. Citas que ustedes crean que les sirva para cerrar el tema. Y bueno, es básicamente eso, ¿ya? Esto es solo búsqueda de información, investigación y colocar las citas que ustedes consideren que les van a servir para la escritura de sus textos. Ya pueden buscar información en los textos del Mineduc que les fueron entregados, o pueden buscar información en Icarito, y si ustedes también tienen algún otro libro en su casa o encuentran alguna página o alguna noticia sobre el tema que crean que les pueden servir, también lo pueden ocupar, pero recuerden que deben ser fuentes confiables. ¿Ya? No puede ser algo extraído de las redes sociales y que no tenga un respaldo. ¿Ya? Si van a buscar, tienen que buscar en páginas confiables. En páginas confiables y que tengan también, que estén basadas en información verídica. Y bueno, la tarea para la próxima clase, que será el próximo viernes 11 de septiembre, es llegar con la guía realizada en su cuaderno. ¿Ya? También pueden imprimir la guía y realizarlo acá, eso es lo de menos, ¿ya? Y bueno, tienen una semana completa para realizarla. Y acá están los anexos, anexo 1, anexo 2, que son los textos que fueron utilizados para hacer el ejemplo de la bitácora de trabajo. De hecho, acá se les destacaron, acá en verde tenemos la introducción del texto, acá en amarillo está la conclusión, los subtítulos ocupados en el texto, y acá la idea es que ustedes puedan ir haciendo este ejercicio de ir destacando información que ustedes consideren que les puede servir para la escritura del texto. Y bueno, eso, chicos y chicas, recuerden que cualquier duda que tengan al respecto nos la pueden realizar a nuestros correos, que yo creo que ya se lo sabe, pero la profesora Valentina, su correo, ahí está, Bebazo, y el mío, que es Cebobadilla. Yo soy la profesora de asignatura de sexto B y sexto C, y la profesora Valentina del sexto A. Así que en caso de que tengan más dudas, recuerden que tienen que hacerlas en los horarios que están dispuestos para ello. Así que eso, muchos saludos, espero que se encuentren bien y nos estaremos encontrando la próxima semana, el próximo viernes. Así que investiguen, busquen harta información, todo lo que ustedes creen que les pueda servir. La idea es que tengan toda la cita y después nos vamos a empezar de lleno con la escritura del texto informativo en sí. Así que eso, muchos cariños a todas y todos.